Las personas con discapacidad intelectual quieren un empleo, pero no lo tienen fácil. Muchas veces son apartadas pese a tener capacidades especialmente buenas para tareas concretas. Por eso las entidades sociales piden a las empresas que les den una oportunidad. El nicho de empleos y de ocupaciones de las personas con síndrome de Down es amplísimo y está todavía mucho por desarrollar, ¿no? La última noticia, por ejemplo, que aparecía, que es significativa, ¿no? Pues es que el Disney pues, ha fichado a una persona con síndrome de Down para como actor, ¿no? San Segundo conoce a fondo las dificultades de este colectivo. Tiene una hija con síndrome de Down que ahora trabaja en un colegio de educación infantil. Lo insólito es que hay 190.000 personas preparadas para acceder al mercado laboral, pero solo lo hace un 21%. No es el único dato destacable. Dato de las 40.000 personas con discapacidad intelectual que están trabajando ahora mismo en España aproximadamente, no más de 2.000 están en entornos ordinarios, con lo cual 38.000 personas están trabajando, sí, pero en entornos protegidos. Estas son las conclusiones de un informe elaborado por Down España, presentado durante este diálogo en Servimedia. Para que las empresas sean más inclusivas, se plantea copiar el modelo alemán. Allí las compañías con más de 20 empleados deben reservar el 5% de sus puestos a personas con discapacidad. Al Gobierno le parece una buena idea, pero el resto lo ve imposible porque ahora ni siquiera se cumple con una legislación más sencilla. Esa medida a nosotros nos gusta. Es una medida que en este país, pues primero bajar el número de trabajadores es importante y sobre todo que si no cumples, pues des fondos especiales para un fondo para dedicar más dinero a la discapacidad. No podemos olvidar que en nuestro país más del 90% de las empresas son pymes. Por lo tanto, las únicas que tienen obligación a día de hoy son las de más de 50 trabajadores, que no llegan al 10% de las mismas. Al PP le preocupa la situación. Asegura que en breve presentará un plan global de empleo para la discapacidad. Promete una ley específica si llega a la Moncloa y pide unidad para cambiar las cosas. Es que los datos, ya lo decía, es que son terribles. En la tasa de ocupación, la tasa de empleo y la tasa de paro son todas terribles. Entonces, de verdad que tenemos que hacer un esfuerzo. Yo no voy a entrar en debate con el director general porque yo creo que este tipo de cosas o estos proyectos yo creo que debemos hacerlos entre todos. Debatiremos un poco cómo hacerlo lo mejor posible, pero yo creo que esto debe estar un poco fuera de la batalla política. Desde el Ejecutivo defienden su hoja de ruta, presumen de la nueva ley de empleo y piden ir un paso más allá en algunas cuestiones. Debemos tener más instituciones que nos permitan transitar desde el empleo protegido al empleo ordinario. Somos conscientes de que en este país ni siquiera ese 2% que teóricamente las empresas de más de 50 trabajadores tienen que incorporar a personas con discapacidad, ni siquiera lo llevan a cabo y muchas veces pues a través de esas medidas excepcionales que la propia normativa actual permite para decir, oye, pues mira, en vez de contratar hago alguna otra cosa, bueno, pues hay que dar una vuelta importante. También se ha hablado de apostar por la formación profesional dual y el empleo con apoyos y de subir los salarios porque este sector de la población es realmente pobre. Y tenemos que hacer un esfuerzo, pero ímprobo, en conseguir incrementar los salarios de forma importante. No podemos mantener estos niveles porque al final, en épocas en que hay una tasa de empleo aceptable, pues seguimos teniendo un porcentaje de la población que vive en unas condiciones problemáticas. Además hay que hacer pedagogía con las empresas. Luego, cuando contratan a personas con síndrome de Down, están contentas con su aportación, así que confían en que en el futuro cambien las cosas. Hay que ser un poco utópicos en el sentido no de utopía irrealizable, sino de utopías realizables, como hay muchas en la historia, ¿no? Entonces yo me acuerdo que hace 34 años, cuando mi hija había nacido y empezamos a reunirnos como asociación, una persona vino una noche a una de las reuniones y nos dijo: me acabo de enterar de que en Estados Unidos hay personas que están empezando a trabajar en supermercados, personas con síndrome de Down. Eso que en esa época nos parecía una cosa increíble y a nosotros nos alegró muchísimo diciendo, pues mira, hay esperanza.